Buenas noches, hermanos. La bendición de Dios repose sobre tu casa, sobre toda tu familia. En esta noche vamos a desarrollar un tema que es de suma importancia para cada uno de nosotros, que lleva por título Dios nos cambia en lo interno, en nuestro corazón. Vámonos al texto bíblico que se encuentra en el Salmo 51, pero más adelante lo vamos a leer. Todos conocen quién es David, ¿verdad? David es uno de los personajes que probablemente es el más conocido en la historia bíblica. Seguro nosotros muchos hemos oído hablar sobre la victoria de David sobre Goliat. Hemos oído hablar que David fue escogido desde muy joven por Dios y fue ungido por Samuel para ser más adelante rey de Israel. Hemos oído que la vida de David fue de mucha acción, de mucha bendición en el campo espiritual y que tuvo una vida totalmente dedicada al servicio de Dios. David es un tremendo ejemplo para nuestra vida, a pesar de haber cometido muchísimos errores, porque como humano tuvo muchos errores, pero me encanta lo que dice 1 Samuel 16, versículo 7, que es muy importante para que usted y yo comprendamos qué es lo que le agrada a Dios en cada una de nuestras vidas. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios sabía cómo era el corazón de David. Por eso David fue escogido grandemente por Dios. Porque David dice la Escritura que tenía el corazón como el de Dios. Entonces, por eso Dios tenía un trabajo muy grande y una tarea muy grande que entregarle a David aquí en la tierra, y que era llevar a muchos a los pies de Dios. Es muy importante que nosotros seamos en este tiempo como David, que estemos al servicio de la obra del Señor, caminando para llevar este evangelio a todas las naciones. Entonces, Dios no mira lo que tú miras. Tú miras lo que está afuera, pero Dios mira lo de dentro, lo interno. Por eso yo en este tema le puse como título: Dios no cambia, Dios lo que cambia en nosotros es lo interno, no le interesa tanto lo externo, porque cuando tú cambias lo interno, por ende lo externo también va a cambiar. Entonces lo que a Dios le interesa es tu corazón, es tu alma, es ver la profundidad que hay en ti, en tu corazón, para que lo puedas amar, para que le puedas servir, para que Él pueda darte una tarea que realizar aquí en la tierra. Como sabemos, era el hijo menor. Eran 8 hermanos, él era el menor, él era pastor de ovejas, pero él era también músico. Él alababa y honraba al Señor aún en su trabajo de pastor de ovejas. A pesar de todas las cosas, Dios lo escogió al de joven, como te dije ahorita, para que él hiciera una labor especial. Cuando Dios te escoge a ti, cuando Dios me escoge a mí, es porque quiere darnos una tarea especial, una tarea que tú y yo podemos cumplir solo con la ayuda de Dios. Por eso es importante que usted y yo tengamos una relación de intimidad con Dios, porque cuando tenemos una relación de intimidad con Dios, todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, las vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Dios, porque estamos en una realidad tanto espiritual con Dios, que podemos escuchar la voz de Dios y podemos acertadamente cumplir con la tarea que Dios nos ha llamado. Entonces, todo lo que vemos en David fue algo extraordinario que Dios pudo realizar conforme al corazón de David, porque tenía el corazón como el de Dios. A David se le atribuyen la autoría de 73 salmos en la Biblia. Por eso hoy vamos a hablar de un salmo que marcó la vida de David, que fue el Salmo 51. En el Salmo 51, él expresa su dolor que por la falla tan grande que él tuvo en pecar con Betsabé en ese tiempo. Y cuando él se arrepiente, se da cuenta, porque Dios siempre manda un profeta. Yo desde hace varias enseñanzas anteriores les he hablado que Dios siempre envía a un profeta para hablarte. Aquí mandó a Natán para que le hablara a David y le hiciera caer en conciencia el pecado tan grande que David había cometido y las consecuencias que trajo este pecado, que trajo la muerte
de Urías, el esposo de Betsabé, y trajo la muerte del niño que se engendró por el pecado que él había cometido. Entonces, hermanos, es importante que usted conozca la historia de David, porque fueron consecuencias fuertes, muy fuertes las que él sufrió por causa de ese pecado y por causa también de ese y otros más. La familia de David estuvo por siempre marcada. Yo le digo, hermano, fíjese lo que usted hace, cómo se comporta, porque sus pecados van a marcar a sus hijos. Ellos no van a pagar la consecuencia, pero van a quedar marcados con el pecado que los padres cometan. Los hijos lo van a recibir. Hoy aprenderemos 3 aspectos a reconocer, para que aprendamos a reconocer nuestros pecados delante de Dios. Esto fue lo que hizo David y es una enseñanza para usted y para mí, para que cuando caigamos, porque no estamos exentos de caer en un pecado, de un error, nosotros podamos corregirnos como David pudo corregir y reconocer delante de Dios. El primer punto dice, el cambio empieza cuando te arrepientes genuinamente. Genuinamente quiere decir que cuando te arrepientes por siempre, que nunca más vuelves a cometer el mismo pecado. En este Salmo 51 vemos que David más nunca volvió a cometer un pecado de adulterio, más nunca en su vida. ¿Por qué? Porque él se arrepintió genuinamente delante de Dios. Vamos al Salmo 51, versículo del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire usted, David reconoce y confiesa su pecado delante del Señor y lo confiesa como una rebelión contra Dios. Él no dijo, yo pequé contra Dios. Cuando tú y yo pecamos, no solamente pecamos con la persona que le hacemos daño, sino pecamos primeramente contra Dios. Entonces David estaba en este momento mostrando a nosotros que él sabía realmente que el único que lo podía perdonar era Dios. El único que puede perdonar tus pecados es Dios. Igual que a mí, solamente Dios. No tengo que ir a correr a ningún lado a que me perdonen. Tengo que ir a la presencia de Dios para que Dios perdone mis pecados y después ir a pedirle perdón a la persona que yo ofendí. Dios es el único que puede darnos un nuevo comienzo en nuestra vida. Cuando usted se arrepiente y empieza a caminar genuinamente delante de Dios, entonces Dios le da a usted un nuevo comienzo en su vida. Es como si Dios te diera un borrón de cuenta nueva. A partir de hoy, tú vas a tener una vida en unidad conmigo, vas a caminar conmigo. No importa cuán grande sea el error que tú y yo hayamos cometido, pero cuando venimos con humildad delante de la presencia de nuestro Dios, Él nos va a perdonar todos nuestros pecados y todos nuestros errores. Porque aquí lo dice, Él perdona, Él restaura y Él nos ayuda a salir adelante. Hace 3 cosas: perdona, restaura y nos ayuda a salir adelante. Por eso, cuando usted tiene un error grande que haya cometido en su vida, hermano, busque la presencia de Dios, vaya a los pies del Señor, arrodíllese, arrepiéntase delante de Dios, que Dios dice en la Escritura, en Isaías 43, 25, algo muy grande que usted y yo nunca podremos olvidar. ¿Qué dice? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y no me acordaré de tus pecados. En cambio, nosotros los humanos siempre estamos, mira que Él fue el que hizo esto, el que hizo aquello, siempre con el dedito señalador, señalando cuando Dios hizo un borrón y cuenta nueva con la persona que llegó a su presencia y reconoció que había pecado. Primero, uno cuando está en pecado y va a la presencia de Dios, lo primero que tienes que hacer es reconocer que pecaste. Luego, arrepentirte por haber pecado. Son 2 acciones que nosotros tenemos que reconocer delante de Dios para poder ser perdonados de nuestros pecados. Entonces, él sabía que las acciones que él había cometido dañaron a mucha gente. Hicieron mucho daño a sus hijos, a su familia, a Urías, al niño que nació. Mire cuántas personas se lleva por delante cuando usted comete un error. Cuando usted es padre de familia,
Cuando usted es madre de familia y nos vamos al adulterio, hermano, estamos dañando una familia completa, hijos que van a quedar marcados de por vida. Lo importante es que usted y yo vayamos a la presencia de Dios, reconozcamos, pero también reconozcamos en que tenemos que pedirle perdón a la familia que nosotros hemos dañado. Aunque pecó con Betsabé, dice aquí David, dice que la Escritura que él reconoce que todo lo que hizo fue contra Dios y por eso para la primera persona que David llegó para arrepentirse fue delante de Dios. Él no buscó a más nadie, hermano. Usted no necesita abogado natural para ir a pedir perdón, porque dice el escrito, abogado tenemos ante el Padre Celestial, Jesucristo hombre. Vaya a los pies de Jesús y Jesús va a interceder ante el Padre Celestial y le va a perdonar los pecados. Para eso está Jesús, para eso Él pagó el precio de sangre por su vida y por mi vida. Entonces, usted cuando cometa el pecado también tiene que ir a esas personas y pedirle perdón a esas personas por lo que usted ha hecho, por el mal que usted ha causado a esas personas. De acuerdo a las normas del mundo, cualquier pecado, después de que sea consentido, por ejemplo, una relación extramatrimonial, si es consentido, si ella lo acepta y yo lo acepto, no me parece que haya pecado. Error garrafal. Si hay un pecado muy grave delante de Dios. Por eso usted tiene que ir a la presencia de Dios a pedir perdón. ¿Por qué? Porque usted está afectando personalmente primero a usted y luego la mujer, o al revés, la mujer o el varón. Igual afectados están ambos delante de Dios y tienen que arrepentirse delante de Dios. Entonces, con las normas del mundo, eso no tiene ningún problema, pero con las normas de Dios, hermano, sí. Hay que aprender a caminar bajo las normas del Señor. ¿Sabe? No son aceptables para Dios ese tipo de situaciones. Pero qué bueno que cuando tú llegas a los pies del Señor, por muy grande que haya sido el error, por muy grande que haya sido la equivocación que tuviste, Dios te perdona y te hace un borrón y cuenta nueva. Ya, según de Samuel 11, versículos 3 y 4, miremos esta partecita. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Fíjese usted qué pecado tan grande. Mira, David se quedó ocioso en el terrado paseando. ¿Dónde debía estar David? Debía estar él allá con su ejército. Frente de batalla, hermano. ¿Qué hizo David? David se quedó ocioso. Y de lejito vio a la mujer hermosa, esbelta, con un cuerpo bonito. Le llamó la atención y la hizo traer. No solo la vio. Cuando usted no quiere pecar, hermano, usted da la vuelta y se va. Pero a él le agradó el pecado, él se quiso quedar. Por eso cuando usted no se afirma en las cosas de Dios, aún el mismo cristiano puede caer en el pecado. Porque una cosa es que usted vea y otra cosa es que usted vuelva a mirar, ya son dos cosas distintas. Y eso fue lo que hizo David. Primero la vio y después volvió a mirar porque los ojos se le llenaron de lujuria. La mujer se estaba bañando. La mujer me imagino que estaba desnuda porque se estaba bañando. Y esa lujuria empezó en los ojos de David. El deseo carnal entró en él y la mandó a buscar. O sea, si él hubiera hecho como José, la esposa de Potifar, a él no le hubiera pasado nada. ¿Qué hizo José? Huyó, pero él no. Él le agradó y dijo, no, venga, tráigamela para acá. Se acostó con ella y después tranquilamente se lavó las manos y la mandó a que la llevaran a su casa. Hermano, cuando usted consiente el pecado, usted es esclavo del pecado. Usted tiene que salir del pecado. Los pecados dicen, no es un simple error. No. El error es consciente. Porque él vio e hizo que se la trajeran. O sea, estaba consciente de que estaba haciendo una acción que no le agradaba a Dios. Entonces, el caso de David, como le dijo ahorita, consecuencias fatales sí las trajo. En el caso de una familia, consecuencias fatales sí las trae. Cuando usted comete este pecado de adulterio como lo hizo David. Cuando usted se vea que el mal lo está tentando, hermano, huya, apártese, busque presencia del Señor,
tome la Biblia, lea la Biblia, escuche una alabanza, pero apártese, hermano, para que no caiga nuevamente en el pecado. ¿Sabe? Pídale a Dios que le ayude a usted a caminar de la mano de Él, que Él lo guíe en el camino para que usted no se vaya a perder en el mundo. Aún los cristianos también se pueden perder en el mundo cuando nos apartamos de Dios por un momento, porque nos llamó la atención, porque nos agradó, porque queremos disfrutarlo. Hay que hacer un par, hermano. Todos podemos ser tentados, pero no todos caemos en la tentación. ¿Por qué? Porque el ser tentado es porque te atrajo, pero el caer en la tentación es porque te agradó y te fuiste a buscarlo. Pero el que no, se abstiene y no cae en el pecado, porque en el mundo tentaciones miles hay. Depende de nosotros si caemos o no caemos en ese pecado tremendo. Entonces, David pudo haber decidido detenerse y decir, ¿sabes qué? Yo mejor no, ya no vayan, quédense aquí o dar la vuelta y esconderse, pero David no lo hizo, ¿sabes? El mal hay que quitarlo inmediatamente de nuestra vida. Los malos pensamientos hay que llevarlos a anularlos de nuestra mente y colocar nuestra mente cautiva a la mente de Cristo para nosotros no volver a caer en el pecado. Santiago 1, 14 y 15, mira lo que hace. ¿Sabe una cosa? Que cuando el pecado inicia, hermano, dice la Escritura, y una vez que se inicia la progresión del pecado, es difícil que usted se pueda detener en ese pecado. Porque en la medida que usted camina en ese pecado, le va gustando más, le va agradando más, desea más ese pecado. ¿Qué dice la Escritura? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, hermano, ¿de dónde sale? De nuestra propia concupiscencia, de nuestra mente y de nuestro corazón. Y en la medida que usted avanza en ese deseo pecaminoso, usted cae en ese pecado y después da luz, ¿qué? En la maldición para su vida, que es el pecado en sí. Por eso usted está a tiempo de tener el pecado en su vida. El que diga, ay no, lo que pasa es que yo no sé qué me pasó, es que yo la vi, es que en mis ojos, mejor dicho, me enamoraron, y los gestos y lo que hacía. Hermano, mentiroso. ¿Te gustó? Y no te quisiste apartar del pecado. Mentirosas también las mujeres que dicen que no saben qué les pasó. Por nuestra propia concupiscencia lo deseamos, lo anhelamos, y por eso caímos en ese pecado. Mientras más grande sea el desastre que ocasionamos, menos nosotros queremos aceptar que fuimos los que lo causamos. Mira, él se quedó tranquilo después de haber cometido el pecado. Él no hizo más nada en cuanto a su propia vida, pero más adelante vemos cómo él hizo realmente para poderse quedar con la mujer que no era de él. Hermano, hay que tener mucho cuidado con los pensamientos nuestros, con los desastres que a veces nosotros hacemos con nuestra mente, con nuestro corazón, porque es más fácil deslizarse de una colina que usted se tire. Es más fácil que detenerte en la mitad del camino. Es muy difícil agarrarte en la mitad del camino para detenerte. Igual es el pecado. Cuando tú iniciaste el pecado, vienes deslizándote en una colina, que no vas a encontrar dónde agarrarte y sigues llegando hasta el final. Hasta cuando ya no hay nada que hacer, porque ya está consumado el pecado. Eso fue lo que pasó con David. La mejor solución que tú puedes tomar en tu vida es detener el pecado antes de que comience. Si él hubiera hecho, ahí sí, está buena la mujer, me gustó mucho, pero se fue, no hubiera pasado nada. Pero él no, él se detuvo. Cuando tú te detienes en el pecado, ahí está el problema que acarrea maldición a tu vida. Cuando David miró de la terraza del palacio y vio a esa bella mujer que se estaba bañando, su corazón empezó a latir fuertemente. ¡Wow! Él sentía un deseo, una ansiedad por esa mujer que él estaba viendo. Y debió dejarle, como te dije ahorita. Hey, la Biblia dice, escapa por tu vida. Nosotros tenemos que escapar del pecado.
Nosotros no podemos dejar que la maldición toque nuestra vida. No podemos dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Al contrario, nosotros tenemos que poner un punto final a todo mal pensamiento, a todo mal deseo, a toda mala circunstancia por la cual nosotros podemos pasar frente a una situación como la que pasó David. Por eso David, cuando empieza este Salmo 51, vemos a un hombre totalmente arrepentido, reconociendo la gravedad del problema que él había ocasionado por haber pecado. Entonces, hermano, el resultado de David fue devastador. Y el resultado para todo aquel que peca y sigue pecando al final también es devastador. El segundo punto dice: el cambio te lleva a reconocer lo inútil que son nuestros esfuerzos. Dice el Salmo 51, versículo del 5 al 7. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hermano, ningún pecado es demasiado grande, ni demasiado poderoso para que usted no pueda recibir el perdón. Gracias a Dios tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios lleno de amor. Tenemos un Dios que le encanta que tú y yo lleguemos a su presencia, reconozcamos nuestra circunstancia espiritual para Él perdonarnos, para Él borrar todas esas cosas negativas de nuestra vida y darnos ese nuevo comienzo espiritual que tú y yo necesitamos. Si sientes que nunca podrás acercarte a Dios por las cosas terribles que tú has hecho en tu vida, dice, Dios te puede perdonar de cualquier pecado que tú hayas cometido. Por eso es bueno que te acerques a Dios, porque Dios sí te está esperando con los brazos abiertos para que tú pidas realmente perdón por todo lo que has hecho. Sin embargo, Dios nos perdona todos los pecados, pero te voy a decir algo que te tiene que quedar bien claro esta noche en tu corazón. Aunque Dios nos perdona, Él no borra las consecuencias naturales que nosotros tenemos que vivir por nuestros pecados. Porque Él dice que el padre que ama, disciplina a sus hijos. Y como Él nos ama, Él nos disciplina. ¿Para qué la disciplina? Para corregirnos, para enseñarnos con amor el camino que nosotros debemos seguir todos los días. Dios nos ama con amor eterno, hermanos, dice la Escritura. Por eso, por tanto, le he entregado mi misericordia, le he dado mi misericordia. Todos los días nos da una misericordia nueva. Todos los días nos perdona cuando llegamos a la presencia de Él. Cuando usted hace las cosas como Dios quiere, créame, hermano, que el perdón siempre va a estar ahí. Cuando la verdad de Dios, cuando la sabiduría de Dios reina en lo más profundo de nuestro ser, porque Él lo dice, llama a toda verdad, dice la Escritura, en el que acabamos de leer. Entonces, cuando nosotros queremos conocer la verdad realmente de Dios, entonces Dios nos da la sabiduría para poder conocer la verdad que está escrita aquí en la Escritura y podamos tener un discernimiento espiritual y aprendamos a conocer a Dios a través de esta Escritura. La verdad está escrita en la Biblia. Y cuando tú vas verdaderamente a la presencia de Dios, como fue David, y dijo, enséñame de tu verdad, quiero conocer tu verdad. Es la palabra y es la que te va lavando, te va limpiando, te va apartando del mal camino que de pronto tú y yo algún día tuvimos y escogimos, pero que gracias a Dios hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Mira, la vida de la familia de David nunca más fueron las mismas por las consecuencias del pecado de David. Según de Samuel 11, versículo 15 y el 25, mira lo que dice. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido a muerte. Mire usted lo que maquinó. Pongan a Urías en la primera línea para que muera. Mira hasta dónde el pecado de un hombre puede llegar hasta mandar a matar a otro. Hermano, la persona, como en ese caso David, tenía una mente obtusa en ese momento, no veía más.
Él lo que veía nada más era el deseo que sentía en su corazón y en su cuerpo por esa mujer, que se olvidó de las bendiciones, de todos los beneficios que Dios le había dado a David hasta ese día. Y así somos nosotros. A veces nos olvidamos de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y corremos a buscar el pecado. Nosotros estamos llamados para ser hombres y mujeres de bendición para bendecir a otros. David era un hombre lleno de todas las bendiciones de Dios. Y Dios le había llamado a David para que bendijera a todo el pueblo de Israel, para que su testimonio diera una enseñanza al pueblo de Israel, para que el pueblo entendiera que había que tener un corazón como el de Dios para poder amar a Dios, para poder servirle a Dios y para poder servirle a todos los que estaban alrededor de él. Pero fíjate que en un instante, un momento, nada más una mirada hizo que David se apartara del objetivo que Dios tenía con él. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros por una simple mirada? Por eso dice la Biblia que si el ojo si por este ojo, sácate el ojito, mejor que estés tuerto al cielo, que te quedes en el infierno, porque las cosas entran por los ojos. Si usted no cuida sus ojos, usted va a andar como la pelota, rodando, sin tener fin. Pero cuando usted disciplina sus ojos, porque nosotros podemos disciplinar nuestra vida en todas las áreas. Cuando disciplino mis ojos, que yo puedo mirar, pero vuelvo y paso mi vista para otro lado, no ha pasado nada. Pero nosotros tenemos que andar en la santidad. David, en este versículo, es tan consciente de su pecado que lo dice, siente un intenso deseo de limpieza, que lo acabamos de leer en el versículo. Él anhela que Dios lo limpie. Él anhela que Dios pase y lo limpie de tal manera que él pueda estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabes? Eso cuando llega, cuando tenemos un corazón como el de Dios. Porque hay gente que puede morir todavía cometiendo 1000 pecados y no le pide perdón a Dios. Pero David nos da una enseñanza que sí se puede. Sí se puede llegar a la presencia de Dios, sí se puede reconocer que tengo que pedirle perdón a Dios, sí se puede reconocer que yo tengo que llegar a los pies del Señor, porque un corazón, hermano, que está arrepentido, que tiene deseos de cambiar, que tiene deseos de estar en la presencia de Dios, Dios no lo va a dejar escapar. Dios va a estar ahí atento para coger tu corazón y hacer de tu corazón una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Sabe? La confesión que hizo David aquí, de la incapacidad que él sentía, de que él mismo no se podía limpiar del pecado. Él necesitaba que Dios lo limpiara del pecado. Hermano, tú y yo solos no nos podemos limpiar del pecado. Nosotros seremos limpios del pecado cuando reconozcamos delante de Dios que somos pecadores. Cuando reconozcamos delante de Dios que hemos cometido errores grandes, garrafales, que nos apartan de la presencia de Dios. Cuando usted reconoce eso, cuando usted busca esa presencia, cuando usted se arrodilla delante de la presencia de Dios, entonces Dios le va a bendecir grandemente. Entonces tus pecados serán borrados. Si tu corazón fuera como la grana, como la blanca nieve, Dios lo dejaría. Dice la Escritura. Entonces yo tengo que creer lo que dice la Escritura. Que cuando yo vengo a la presencia de Dios, pero vengo con un corazón limpio, o sea, limpio en el sentido de que he reconocido que necesito ese perdón, que necesito esa limpieza, que necesito la verdad de Dios en mi vida, entonces Dios lo va a hacer. Amén. Y lo va a hacer de todo corazón. El tercero dice, el cambio le da crecimiento a su vida. Vámonos primero a 2 Samuel 12, versículo 1. Y versículo 5 al 9. ¿Se ha sentido estancado en su fe alguna vez, como si todo lo hiciera automáticamente? Sí. Muchos nos hemos sentido así. Todos somos automáticos, pero no estamos pensando ni sintiendo lo que Dios realmente quiere que nosotros seamos y hagamos nosotros. ¿Acaso ha establecido el pecado una brecha entre usted y Dios, haciéndolo parecer distante? Sí. Cuando hay pecado hay una brecha grande. Tus oraciones tocan al techo y caen. Lo dice Dios en la palabra. Él no escucha la oración del pecador. Pero si el pecador se arrepiente, entonces Dios sí va a escuchar y le va a responder. Hay
que arrepentirse. Así que aquellos que dicen, no, yo le oro a Dios, yo rezo y Dios me contesta. La Biblia no se puede contradecir. La Biblia lo dice claramente. Dios escucha la oración, Dios no escucha la oración de un pecador, pero si ese pecador se arrepiente, Dios sí va a escuchar a ese pecador. ¿Por qué? Se arrepintió, Dios lo perdonó y entonces Dios sí va a escuchar la oración que él está haciendo delante de la presencia del Señor. ¿Qué dice David? El 1. Y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjese usted que Dios manda a Natán a que confronte a David. ¿A quién le gusta que lo confronten en sus pecados? Si usted va a hablar con una persona, se pone molesta. Pero aquí Natán usó la sabiduría para poderle hablar a David, porque David era el rey, no se le podía hablar de cualquier manera, para que él pudiese entender que estaba equivocado, que hizo lo malo delante de Dios, porque dice que David se paseaba normalmente como si nunca hubiese hecho nada. Pero siempre el toque de Dios va a estar ahí en cada una de las cosas de tu vida. ¿Qué necesitó Natán? Necesitó valor. Necesitó, dice aquí, humildad. Necesitó tacto para poderle hablar a David de tal forma que David se pudiera convencer que él era el que había cometido el pecado. Si aún mira cómo le habló Natán de la ovejita que tenía y la cuidó y dormía con la ovejita y nada más tenía una solita, mira, con una analogía, entonces le daba la comida, dormía en su cama con ella porque no tenía otra más. En cambio vino un rico que tenía muchas y quería hacer un festín, pero la quería hacer festín con el que tenía una. Mira la injusticia. Él lo llevó a la justicia para que pudiera entender la injusticia de aquel que le había quitado una teniendo él tantas. Y cuando es confrontado, dice: eres tú el causante de esto, David. Entonces dice en el 5, se encendió el furor de David. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que tú le confrontes con el pecado. Cuando usted le toque confrontar a una persona con el pecado, hermano, use el valor, la sabiduría, la habilidad, el tacto para poder hablar a las personas que están cometiendo un error, porque no así fácilmente te lo van a aceptar. Y aquí le dice: y no tuvo misericordia de ese que nada más tenía una. Hey, David, fallaste también en la misericordia, te está diciendo. Tú que hablabas tanto de la misericordia, ¿dónde te quedó la misericordia? Si le quitaste la única que tenía, no tenía más. Acuérdense que los reyes en ese entonces tenían un harén de mujeres. A él no le hacía falta Betsabé, porque tenía muchas. Tenía esposa y tenía más mujeres, las concubinas. Y resulta que se va y le quita a uno que nada más tenía una sola. Tamaña injusticia. Y aquí se lo está diciendo el profeta Natán: David, tú eres aquel hombre. ¿Sabe? Y Dios le dijo: así como hiciste, que tomaste a la mujer que no era tuya, mataste al esposo de esta mujer, el hijo que estás esperando de esta mujer va a morir también. Y así murió el hijo de Betsabé y de David, porque Dios lo sentenció. Entonces Dios castigó a David por eso, hermano. Cuando nosotros cometemos pecados así escondidas, yo creo que eso debe pasar uno con un sistema nervioso alterado, yo no sé. Para ir que nadie lo vea y que nadie esté pendiente y que nadie te vaya a coger. Me imagino que David, bueno, de pronto él, como era el rey, él podía hacer y deshacer y nadie podía meterse ni decir nada. Pero hermano, yo le digo, esto que hizo David, a Dios lo desagradó grandemente. Y dice la Biblia que tenía el corazón como el de Dios.
Pero él nos demuestra que tiene el corazón como el de Dios cuando escribe el Salmo 51. Que ahí él desboca todo delante de Dios, se humilla en la presencia de Dios, reconoce su condición delante de Dios. Por eso le dicen léame del 8 al 10 del 51. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un espíritu ¿qué? Limpio. ¿Y renueva qué? Un espíritu recto en mí. Mira hasta dónde llegó David a humillarse delante del Señor. Le dice, y vuélveme el gozo de tu salvación. No te apartes de mí, Dios, no me dejes solo. Mira qué perdón tan profundo el que estaba pidiéndole David a Dios. Estaba tan metido con Dios en ese arrepentimiento. Hay gente que estaba hablando, te pido perdón por mis pecados, Señor, me culpo, perdóname, Señor. Eso no es ningún perdón, hermano. Pero si usted se mete con el Señor, usted se humilla, usted se arrodilla delante del Señor, entonces Dios sí le va a perdonar todos sus pecados. Y nunca más se va a acordar de ninguno de ellos. Entonces te va a volver el gozo de la salvación que Dios ya te regaló a través de su Hijo Jesucristo. Pero el pecado no confesado hace que tu intimidad sea imposible ante Dios. Yo no creo que una persona que se esté en el pecado pueda tener de verdad una comunión con Dios, una relación con Dios de verdad. Porque dice aquí la Escritura que tener una intimidad con Dios es imposible cuando tú y yo estamos en pecado. Es imposible. Porque el pecado siempre te va a golpear. El pecado siempre te va a hablar. Pero Dios se va a quedar calladito hasta que tú no pidas perdón. Por eso el pecado no confesado hace que tú pierdas la comunión con Dios. Si tú lo confiesas y te apartas, como dice Proverbios 28:13, mira lo que dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta es el que va a alcanzar la misericordia de Dios. Pero si usted no lo confiesa y menos se aparta, ¿de qué misericordia de Dios está esperando usted? La Biblia no cambia, hermano. Y ahí está escrito, usted tiene que confesar y apartarse del pecado para que la misericordia de Dios venga a su vida personal. ¿Sabes? Él devolverá el gozo para que puedas andar con Él cuando confieses todos tus pecados, cuando te humilles delante de Dios, cuando reconozca. Por eso dice, yo reconozco mis pecados, yo reconozco mi rebelión. Así empieza el Salmo 51. Yo reconozco mis pecados, yo reconozco mis rebeliones, solo contra ti he pecado, Dios. Cuando yo me arrepiento de esa manera, a Dios no le queda más que perdonarme, lavarme y limpiarme para poder estar delante de Él. Mira, había pasado un año entero y David dice que estaba insensible a sus propios pecados, que no se dio cuenta, hermano. Al final, todo lo que el villano de toda la historia había sido él, no se había dado cuenta hasta que Dios le mandó a Natán. Cuando tú eres el villano de todo lo que estás haciendo y no lo reconoces, Dios te va a mandar un profeta para que te hable. ¿Sabes? A veces nos condenamos por nuestros propios defectos, por nuestras propias formas de actuar, de hablar, de movernos, hermanos. Es muy importante que tengamos en cuenta todas estas cosas para tener delante de Dios un verdadero arrepentimiento. Cuando Dios perdona todos nuestros pecados y restaura todas nuestras rebeliones, queremos alcanzar a otro para el perdón. Mira, cuando Dios te lava y te limpia, tú siempre quieres, te encuentras una persona que está en el pecado que tú tuviste o lo hiciste y tú quieres llegar donde esa persona y hablarle de Dios y mostrarle el testimonio de lo que Dios hizo por tu vida. Eso es cuando de verdad tú has tenido un corazón contrito y humillado delante del Señor. Entonces te dan ganas de ayudar a otros a que salgan del pecado en que tú caíste, para bendecir a otras familias, a otras personas, hermano. Pero es necesario que tú y yo vayamos primero a la presencia de Dios. Mira, en 1 Juan 1, 8 y 9 hay algo muy importante. Mientras haya en ti el sentido del perdón de Dios, tu vida va a ser diferente. Pero si tú no tienes el sentido de poder pedir perdón a Dios, tu vida va a continuar de mal en peor, porque cada día te vas a ir bajando más esa colina hasta llegar al piso, porque Dios permite que toques fondo para que puedas mirar para arriba.
El hijo pródigo tocó fondo cuando ya no hubo nadie que lo ayudara, ni nadie tenía al lado de él. Se le olvidaron los amigos porque se le acabó la plata. Cuando tienes plata, los amigos que están contigo son porque tú les das, tú les brindas y tú los atiendes. Y esto hizo el hijo pródigo cuando ya no tuvo nada, sino las algarrobas que comían los cerdos. Fue cuando miró hacia arriba y dijo, wow, si yo en la casa de mi padre lo tengo todo y no me falta nada. En la casa de tu padre lo tienes todo. Por eso es importante que llegues a la casa de tu padre para que te arrepientas y pidas perdón y recibas todas las bendiciones que recibió el hijo pródigo. Le dio una nueva vestidura, le dio un anillo de autoridad, le dio las sandalias del evangelio. Hermano, le dio todo, todo se lo dio. A pesar de que él se había comido su herencia, al padre no le interesa la forma en que tú llegues delante de su presencia. Lo que a él le interesa es que tú llegues, es que tú te arrepientas, es que tú te humilles delante de la presencia de Dios. No importa cuál es tu pecado, ve a la presencia de Dios, que Dios te quiere perdonar, Dios te quiere lavar, Dios te quiere limpiar. 1 Juan 1, 8 y 9 dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea, hermano, usted no puede tratar de cambiar a los demás. Le hago una claridad aquí. Es que yo he escuchado muchas personas que no, es que yo estoy orando porque para ayudarlo a cambiar, que tiene que cambiar, él tiene que cambiar, yo lo voy a cambiar, yo le voy a hablar y decir va a cambiar. Nadie cambia porque tú le hables. La gente va a cambiar cuando verdaderamente sienta el deseo de llegar a los pies del Señor y arrepentirse. Nada a la fuerza funciona, hermano. Usted dele testimonio todos los días. Usted hable de la bendición que Dios hizo con usted. Y la palabra de fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted va a buscar más presencia de Dios, se va a llenar de fe, va a ir creciendo espiritualmente y va a llegar hasta tener la estatura de Jesús, que es lo que Dios nos está pidiendo a todos nosotros. Entonces, hermano, usted va a ver con claridad sus propios defectos cuando realmente tenga un encuentro personal con Dios. Pero cuando nosotros tenemos nuestros propios defectos y no tenemos la comunión con Dios, entonces estamos señalando con el dedo a otra persona y queremos decirle y señalarlo por nuestros defectos a ella, diciendo que ella los tiene, porque eso es como la ley del espejo. Yo me estoy viendo quién soy yo a través de otras personas, y no puede ser así. Yo tengo que llegar al arrepentimiento. Tengo que reconocer que necesito presencia de Dios en mi vida. Cuando yo reconozco que necesito presencia de Dios en mi vida, ¡wow! Los cielos se van a abrir y Dios con los brazos abiertos te va a recibir. Entonces usted no puede condenar a otra persona, hermana, ni a ningún familiar suyo, ni nadie, porque ellos están en el error todavía. Usted tiene que orar y darle buen testimonio a esa persona y hablarle con su testimonio lo que Dios ha hecho en su vida, para que ellos puedan reconocer y llegar a los pies del Señor. El Salmo 51, 17, mira lo que dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere que un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir eso? Es reconocer que somos pecadores. Eso, cuando yo me quebranto delante de Dios y reconozco, Señor, te fallé aquí, te fallé allá, hice esto, hice aquello, Señor, hice lo malo delante de ti, Señor, ayúdame. Y un corazón contrito significa ser humildes y dispuestos a hacer la voluntad de Dios, humildes y dispuestos a aprender de Dios a través de la Escritura. Significa tocar fondo y darse cuenta quién es Dios y aprender a seguir a Dios en medio de todas mis circunstancias en este caminar diario, porque tengo que reconocer también que mi camino debe ser el camino que Dios me enseña todos los días. Para eso, cuando yo me arrepiento, el Espíritu Santo empieza a morar en mí, y el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a mí a ser guiado, porque Él me va a llevar a mí a toda verdad, a conocer realmente quién es Dios y a reconocer que el único que puede cambiar mi camino es Dios, no es más nadie. El único que me puede dar a mi vida eterna es Dios, no es más nadie. Y tengo que estar dispuesto a hacer lo que Dios me pida que yo haga. ¿Y dónde está lo que Dios me pide que yo haga? A través de la Escritura. Tengo que leer la palabra, porque dice la Biblia que
que examinemos las escrituras porque de ella parece que emana la vida. Tú quieres tener vida y vida abundante en lo espiritual, tienes que escudriñar la escritura. ¿Quieres conocer realmente a Dios? Tienes que escudriñar la escritura. Y escudriñando y leer un ratico así, sí, ya, lo leí ya, no. Escudriñar es pedirle todos los días a Dios que me dé sabiduría para yo entender el mensaje que Dios quiere darme a mí, para que yo pueda cambiar, para que yo pueda crecer espiritualmente. Entonces, cuando yo estoy dispuesto a hacer todo lo que Dios me dice a través de la escritura, mi vida va a tener un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva con Dios. Y dejo de hacer las cosas ya a mi manera y empiezo a hacer las cosas a la manera de Dios. Es que siempre queremos darle órdenes a Dios. Queremos mandar a Dios que Dios haga lo que yo quiera, que Él tiene que hacer, y no es así. Cuando mi corazón está quebrantado, somos susceptibles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a hablar y vamos a escuchar lo que Él nos está hablando, porque estamos tan sensibles, tan susceptibles a la voz de Dios, que podemos escuchar lo que Él quiere enseñarnos a nosotros, ¿sabes? Y también cuando hemos aprendido la dependencia de nosotros hacia Dios, o sea, yo dependo de Dios. Yo cuando a veces estoy enseñando a la gente le digo eso, aprende a depender de Dios. Hermana, que eso es imposible, tengo un problema, tengo otro problema, yo cómo hago, no puedo. Hermano, si no depende de Dios nunca va a poder. No es con fuerza ni poder, sino con mi Santo Espíritu, dice la Escritura. Entonces yo tengo que depender de Dios. A mí me costó, pero aprendí a depender de Dios. Es que si no depende de Dios no va a pasar nada. Ya, porque el depender de Dios es la confianza absoluta en Dios, en que Dios siempre va a obrar en bendición para mi vida. Esa es la dependencia que tú y yo debemos tener delante del Señor, ¿sabes? Poner todo lo que yo tengo, todo lo que yo poseo en las manos de Dios, y Él va a hacer que todo lo que yo tengo y todo lo que yo poseo, cuando se lo entrego a Él para depender de Él, Él va a hacer que todas las cosas mías prosperen. Eso se aprendió en la Escritura. ¿Sabes? ¿Qué significa esta relación con Dios? Significa que yo tengo que renunciar al orgullo, hermano, en todas las formas. Es que el orgullo es lo que más está acabando aún al pueblo de Dios. Hay muchos cristianos llenos de mucho orgullo. Y el orgullo no nos deja avanzar, nos deja conocer realmente al Dios que tú y yo tenemos en este tiempo. Mira, así como el alfarero que lo vimos el domingo pasado, coge el barro y le da y lo va moldeando, hermano, en sus manos. Así el maestro puede moldear, hermano, darte la forma que Él quiere darte a ti en este momento, en un cambio radical de tu corazón, en un cambio de quebranto en tu corazón. Dios lo puede hacer. Cuando tú eres sensible a la voz de Dios, sensible a la palabra de Dios, entonces Dios puede hacer lo que Él quiere hacer contigo y conmigo, que somos varos delante de la presencia de Dios. Dice 2 Corintios 7, 10. Porque un corazón quebrantado, un espíritu contrito son los requisitos para el arrepentimiento. Hay dos requisitos: un corazón quebrantado, dice aquí la Escritura, y un arrepentimiento. Sin esos dos, no hay un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Ya? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces cuando yo me arrepiento, me pongo triste. ¿Por qué? Porque le fallé a Dios, porque me equivoqué, porque hice lo malo delante de Dios. En cambio, la tristeza del mundo ya es otra cosa distinta, es dolor, es angustia, es desesperación, son cosas totalmente contrarias. Pero un corazón quebrantado y un espíritu contrito delante de Dios son los dos requisitos para que usted y yo lleguemos al arrepentimiento. Después de eso, no hay más nada que hacer. ¿Sabe? Dios nunca complacerá, dice aquí la Escritura, te complacerá mediante las acciones externas. Dios te va a complacer en las internas, en las que están adentro, en las que están en lo íntimo de tu corazón, en lo íntimo de tu alma. ¿Sabes? Donde están las cosas que Dios quiere ordenar en tu vida para que puedas ser ese verdadero hijo o sierva de Dios en este tiempo. Entonces, hermano,
Las actitudes externas no van a glorificar a Dios cuando tus actitudes internas son incorrectas. Yo tengo que tener actitudes internas correctas para que mis actitudes externas también sean correctas. Y son las de bendición las que Dios quiere para tu vida y para tu vida. Si tienes una actitud de remordimiento de tu pecado, si lo tienes, qué bueno que hoy puedas tener la intención de llegar a los pies de Cristo y arrepentirte y pedirle humildemente a Dios que te perdone el pecado y pedirle a Dios que te aparte del pecado que te ha separado de Él hasta este momento. Concluyo este tema, hermano, diciendo que sin humildad no se puede hacer absolutamente nada. Tenemos que ser humildes como David y poder llegar a la presencia de Dios y reconocer nuestra condición de pecado, que Dios te va a sacar de adentro hacia afuera, de lo interno a lo externo. A Dios más le interesa lo tuyo interno que lo externo, porque cuando yo corrijo mi vida interna con el Señor, mi relación de intimidad con Dios, lo más seguro y lo real es que mi relación externa también sea corregida por parte de Dios. Entonces, David prefirió arrepentirse en este salmo definitivamente delante de Dios, porque él no iba a permitir que su pecado arruinara el resto de su vida. Hermano, estás a tiempo de poner un pare a tu pecado en este día para que no sigas arruinando tu vida y sigas arruinando la vida de tu familia. Hoy es el pare. Hoy tienes que decir: hasta hoy voy a pecar, hasta hoy voy a apartarme de la presencia de Dios, porque a partir de este momento voy a entregarle mi vida al Señor, me voy a humillar delante de Él, voy a reconocer mi pecado. Un corazón contrito y humillado jamás Dios va a despreciar. Así que si te dijeron otra cosa, no es cierto. Con el pecado que tengas, grande, mediano, pequeño, como quieras llamarle, Dios te va a perdonar, Dios te va a recibir con los brazos abiertos. David anhelaba el fruto de su salvación, y para alcanzar ese fruto de su salvación tuvo que humillarse delante de la presencia de Dios, reconocer su pecado, aceptar que se había equivocado y arrepentirse delante de Dios. Es la bendición que te dejo en esta noche. Dios te bendiga abundantemente, hermano. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Que tengas una linda noche. Amén.